Creando Ando, el espacio para el emprendimiento. Hoy decidimos hacer algo diferente. Nos vinimos hasta Chilibre, a una finca familiar, a conocer a Priscila Mislov Urieta y a su familia, que tienen Feed Greek, una empresa de lácteos que tienen como visión también traer alimentos naturales de la mejor calidad. Así que acompáñame y veamos de qué trata. Hola. Hola. Gracias por recibirme. Ay, gracias a ti por la oportunidad. Estoy súper emocionada de tenerlos y hemos estado bastante en contacto de hace mucho tiempo. Parece Sí, que no, ¿eh? Es así, es así. Te conocí en diferentes cosas, pero estamos aquí Exacto. hoy para conocer Feed Greek, su historia, qué está pasando y qué es lo que nos trae esta bella empresa familiar. Entonces, para arrancar, a mí me gustaría saber cómo arranca esto, porque tienen una historia muy bonita y esta finca también tiene una historia muy linda. Exacto. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, yo como siempre digo, a mí me encantaría decir que mis abuelos se dedicaban a hacer queso, a hacer yogur, pero no es así. Mi historia empieza el día que me botan de mi trabajo, que yo fui directora de ventas y mercadeo por muchos años en hotelería. Me botaron, porque cuando no cumples con un presupuesto y no funcionas, pues simplemente te botan. Ese día fue tan fuerte que yo agarré un celular viejo, porque hasta eso me quitaron. Me quitan, tú sabes, como que te quitan celular, te quitan la computadora, así, te quitan todo. Ajá. Yo agarré un celular viejo para activarme y veo las fotos de la finca y digo, ¿cuándo dejé de hacer lo que me gusta? Para trabajar y producirle millones a otras personas. Ya. Entonces ahí empiezo a planificar todo lo que iba a hacer, a dedicarme a hacer yogur, a hacer queso, que eso ya lo hacía y de hecho hacía mis negocios, tenía mis clientitos así en el hotel incluso, pero ya me metí de full porque dije no me van a volver a botar nunca más. Ahora voy a ser mi propia jefa. Mi mamá siempre ha estado conmigo, siempre me acompaña en todas, yo digo que mi mamá me acompaña en todas mis locuras. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? Mira, al principio dio mucho miedo, porque tú tienes una entrada fija y yo ganaba muy bien, ¿qué quiero que te diga? Y tenía muchos privilegios en la hotelería y te da mucho miedo. A mí me dio mucho miedo y estuve muy molesta con mi jefe porque yo me maté trabajando y el día que no funciona, simplemente te vas. Entonces me tocó trabajar mucho eso y tanto así que justo antes de pandemia, yo visito a mi jefe, el que me votó, que lo quiero muchísimo, y le dije, Miguel, ¿sabes qué? Te tengo que dar las gracias, porque si tú no hubieras hecho eso o no se hubiera tomado esa decisión, yo no tendría lo que tengo hoy en día. Y de hecho, él me estaba comprando para el hotel. O sea, que ahora los hoteles eran mis clientes. Genial. Entonces yo dije, wow, si no hubiera pasado eso, Paco, te aseguro que yo todavía estuviera trabajando en un hotel. ¿Y cómo queda todo el mundo metiendo mano? Porque entiendo que aquí está tu mamá, que parece una quinceañera, está tu hijo, estás tú. O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú conjugaste? Pues está la familia, tenías una finca. O sea, ¿cómo tú terminas de armar ese rompecabezas? Bueno, empezó en la finca y empecé a hacer todo artesanal. Yo pasteurizaba la leche a baño María, hacía todo, eran como 2 tanquecitos de leche. Estamos hablando de 80 litros. ¿Sí? De ahí seguimos creciendo, le compraba leche a otros productores del área. Entonces, de ahí, yo siempre visualizaba mi planta. Y yo tenía un chico que es amigo de mi hija, que tenía una planta. Entonces yo cuando me imaginaba, porque yo utilizo mucho la visualización, para mí la visualización es vital. Yo tengo mi cuadro con todos mis sueños. Y todos los días los veo y todos los días los voy cambiando y que no, ya este día se hizo, este no, este siempre no, sabes que hay así. Claro. Entonces yo visualizaba esa planta porque era la que conocía. Ya, claro. ¿Y qué tal si te digo que en el 2019 el chico que te estoy hablando me propone que si le quería comprar la planta que es Feed Greek hoy en día? Claro. O sea, que de aquí brinco a Feed Greek, que ya es una planta con una pasteurizadora, con todo montado, como quien dice. Justo la que yo estaba visualizando. Sí. Y en el 2019, oye esto, en 2019, noviembre, ya yo no podía sola. Tenía un colaborador y mi hijo también era hotelero. Mi hijo era chef y le digo, hijo, ya te puedo pagar,
Quizás no tanto como tú, pero vas a tener más vida, porque mi hijo entraba a las 7 y salía a las 11, 12 de la Sí, noche. es bien matón ese entorno. Y más cocina. Cocina Claro. es bien fuerte. Ujú. Así que te necesito. Eso fue en noviembre de 2019. En marzo de 2020 entra la pandemia y se quedan todos los compañeros de él sin trabajo. Ujú. Entonces comienzan a llamarnos para ver si teníamos plazas de trabajo. Imagínate, qué increíble. O sea, Dios siempre me ha dado señales o tomar decisiones justo a tiempo. Claro. Al principio uno tiene miedo, porque hasta él tenía miedo de hacerlo, pero yo le dije, pide tus vacaciones, te vas a Colombia a estudiar el tema de lácteos para que lo sepas, regresas, presentas tu renuncia como debe ser, das los preavisos que deben ser, porque uno nunca sabe Ujú. y uno siempre tiene que dejar las puertas abiertas. Claro. Y bueno, de ahí entró mi hijo. ¿Y cómo arrancas con eso? Porque, o sea, tienes una finca, ¿cómo sabes que leche o cómo sabes que yogur o cómo sabes si siembras? O sea, ¿cómo tomaste esa decisión? Bueno, yo fui aprendiendo primero con el maestro YouTube y el maestro Google. Todo lo aprendí. Fue ensayo y error. Yo Wow. tenía el yogur que yo quería en mi cabeza y hasta que hice ensayo y error hasta que quedó lo que yo quería. Ya. Ahora, cuando cambio Fit Greek, estamos hablando de que yo hacía, qué sé yo, 80 litros 3 veces a la semana. Ahora tengo una pasteurizadora de 400 litros que para mí era un súper reto. Claro. Entonces lo que hicimos fue que nos fuimos a estudiar el tema para poder manejar más volumen y tener Importante. consistencia. Ujú. Porque una cosa es hacer artesanal y una cosa es ser consistente, ya tener que tener un producto que siempre sepa igual, que siempre tenga la misma textura. Ya nos fuimos a preparar, en ese tiempo estaba mi hermano conmigo, nos fuimos mi hermano y yo a Colombia a prepararnos, a estudiar y así fuimos agregando productos, pero siempre nos gusta, a mí me encanta aprender cómo nacen las mermeladas, porque la gente me dice que por qué tengo mermeladas de solo frutas locales. Ujú. Pues yo soy muy nacionalista, lo veníamos Claro. hablando. Entonces Sí. yo digo que Panamá tiene las mejores frutas. Panamá tiene piña, Ujú. Panamá tiene melón, sandías, pitaya ahora. Ujú. Entonces yo sembraba aquí y de repente no sabía qué hacer con tanto mango, por ejemplo. Entonces hacía una mermelada de mango y después de guayaba y después de pitaya y después de piña y después de monkey jam, piña, coco, guineo, Ujú. después de fresas, que sí consigo, no aquí, pero consigo de productores locales. Ujú. La idea mía es siempre involucrar a más gente, porque cuando un sueño es solo tú, no tiene, para mí no tiene sentido. Yo siempre tengo que pensar en que voy a tener más colaboradores, pensar en que voy a tener más gente que me apoye, más Ujú. productores, el que me vende la piña, el que me vende, no sé, siempre me gusta. Y me gusta mucho trabajar con mujeres. Las miel, por ejemplo, me las venden productoras. Sí. Me gusta mucho apoyar a las mujeres porque sé que para nosotros es más retador. Tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Muchas no tenemos pareja y tenemos que enfrentar. En estos días alguien me preguntaba, dije, ¿cuándo tú te diste cuenta que tu negocio tenía que ser exitoso? Yo dije, el día 1. El día 1 yo tenía que alimentar a mis hijos. O sea, ya eran grandes, pero tú tienes que tener una entrada porque eres un... Claro. Tenías la motivación de poder hacerlo y Exacto. pudiste unir muchas cosas importantes, Exacto. como que... Porque algo que sucede muchas veces que yo veo en el tema de los emprendedores es que siempre, cuando llega tu momento, tú siempre tienes las cosas frente a ti. A veces necesitas un disparador, como para ti fue el tema de que sales del hotel y ahora dices, bueno, ¿y ahora qué? Y te das cuenta, tengo una finca, tengo una familia, tengo un interés, tengo una pasión, aprendí de esto, de esto, de esto, y puedes crear tu receta. Entonces, es muy bonito lo que nos has contado hasta ahora. A continuación, vamos a conocer más a fondo cómo funciona de inicio a fin el tema de la confección de los productos y cómo llega a manos de los clientes y mucho más sobre la empresa. Así que, atentos. Pronto regresamos con Creando Ando. Usted está viendo Creando Ando. Seguimos en compañía de Priscila de Fit Greek. Priscila, cuéntanos, queremos saber cómo es el proceso desde el inicio hasta el final. Es decir, desde la materia prima,
cómo la consigues, qué cuidados tienes, la operación y luego cómo llega a la mano del consumidor. Ok, bueno, todo empieza aquí en la finca, o todo empezó aquí en la finca. Al principio teníamos pocas vacas. Con el tiempo fuimos aumentando nuestro hato y hoy por hoy tengo un número considerable. Sin embargo, no es suficiente, gracias a Dios. Entonces hemos tenido que conseguir a nuevos productores de leche, gracias a Dios, para poder seguir creciendo, porque una de las limitantes que teníamos nosotros era eso, ¿dónde más conseguíamos materia prima para poder seguir creciendo? Claro. Entonces nos hemos conocido como la finca de las vacas felices. ¿Por qué? Porque las vacas están sueltas en libre pastoreo, no les quitamos a sus terneros, o sea, a los terneros se les deja un mediodía, después ya los terneros se encierran, pero ellas tienen a sus bebés. En las fincas de lecherías tradicionales se los quitan, ellas están en un lugar encerradas, con alimentación ahí mismo. Claro. Las de nosotros no, las de nosotros las ves que están felices de la vida, igual los perros son felices, las gallinas son felices porque todos tienen su libre pastoreo. Ya. ¿Y de qué forma eso afecta el producto? Para las personas que no conocen a fondo eso. Mira, yo pensaría que una vaca encerrada tiene estrés. Yo no creo que esté feliz sin su hijo, porque si a una mamá le quitan su hijo, yo creo que también sufre estrés. Es lo que yo pienso y lo que he leído. Entonces una vaca relajada, una vaca que está feliz, saca mejor producto. O sea, mi sentido común me dice que tiene que tener un mejor producto y de hecho nuestra leche, cuando nosotros adquirimos la marca Jersey, es una leche súper buena, con muchos sólidos, con mucha grasa. Hasta eso hicimos el estudio para ver en qué íbamos a invertir cuando adquirimos más cabezas de ganado. O sea que piensan mucho en esa calidad. La calidad de nuestros animales es muy importante, de todos, como habrás podido ver. Claro. ¿Y cómo pasa eso por ejemplo, a un producto? ¿Cómo es ese proceso más o menos? Bueno, de aquí de la finca venimos a buscar la leche y se lleva a nuestra planta que está en Panamá, en el área de Los Ángeles. Allá tenemos nuestra planta, todas nuestras maquinarias. Somos muy estrictos en temas de higiene, de manejo. Y bueno, allá pasa por el proceso que más adelante mi hijo Aldo se lo explicará, ¿no? Y lo compartirá. Genial, ¿te parece si vamos con Aldo para que nos explique el proceso? Súper. Vamos, Aldo. Todo el proceso inicia en la finca, desde horas de la madrugada cuando empiezan a ordeñar las vacas. De ahí la leche del ordeño pasa a un tanque frío y el tanque frío nos los traen directamente acá a la planta para iniciar todos nuestros procesos de producción de la leche. De ahí la leche la pasamos por un proceso de pasteurización que la subimos a 85 grados para entonces bajarla a 45. Cuando está en 45 grados separamos las cantidades de leche para los diferentes productos que vamos a hacer en el día, tanto como quesos o yogur. Para hacer el yogur se le pone un fermento lácteo, se fermenta por 5 horas y de ahí pasa el proceso de colado durante 3 días. En cambio el queso se usa un espesante lácteo y se corta en el mismo momento y el mismo día ya se puede empacar el queso. En nuestros productos tenemos Parfait, tenemos leche y tenemos 2 presentaciones de yogur griego. Tenemos nuestro envase de vidrio retornable y tenemos nuestra opción biodegradable, así como nuestro queso fresco y mantequilla ghee. Oye, qué interesante la cantidad de trabajo que hay detrás. No solo la materia prima, sino a nivel de producción, los tiempos. Ahora, con tanto esfuerzo, tienes que tener la parte comercial de alguna manera cubierta. ¿Cómo te aseguras de que la gente lo conozca, lo vea, lo compre? Bueno, empezamos como empieza todo emprendedor, chiquito, con conocidos, se fue corriendo la voz. Cuando adquirimos FeedGreek, sacamos la certificación de plantas, registro sanitario, lo cual nos da la oportunidad de entrar a más lugares. Ya, claro. Los primeros lugares que entramos fue a Foodie y Orgánica. Y ahora, hace unos meses, gracias a Dios, entramos a Deli Gourmet. Genial. Así que ya tenemos en Foodie, Orgánica, Deli Gourmet y también directamente en nuestra planta nos pueden escribir a través de Instagram, a través de nuestro WhatsApp, que también sale en Instagram. Y de ahí tenemos un equipo de motorizados que te lo lleva hasta tu casa si es que no quieres venir hasta donde nosotros o lo retiras en la planta. Ahora, a nivel comercial también yo he visto que hay muchas empresas de queso, lácteos, etcétera. ¿De qué forma ustedes traen algo diferente? ¿Cómo
el consumidor puede notar, mira, esto es lo que hace grande esta compañía, quiero consumir este producto? Bueno, nuestra mayor responsabilidad, o lo que yo siempre soñé, era un producto que fuera bueno para mi familia y para mis clientes, porque Claro. no es solo yo, ¿no? Es compartir algo que es 100% natural. Nosotros no tenemos preservantes, no usamos químicos, no usamos espesantes, por eso es que el proceso dura tantos días. Entonces es una cuestión que tú sabes el origen de tu producto, Ya. porque eso es lo más importante hoy en día, saber dónde viene tu producto y tener la seguridad de que estás comiendo algo que es 100% confiable. Ya. O sea, no estás comprando únicamente un yogur, un lácteo como para salir de paso, sino que estás comprando salud, calidad, 100%, bienestar. 100%. Y eso es nuestra misión y nuestra visión, ser una empresa responsable y que cada día tenga más productos, mucho más que lácteos. Ahí estoy diciendo otro de mis sueños, mucho más que lácteos. Sí. Y todo preparado de una manera segura, natural, y que puedas consumirlo sin miedo. ¿Qué experiencias has tenido de la gente que lo prueba? O sea, ¿qué testimoniales o qué buenos reviews has recibido de una persona que de repente estaba acostumbrada a una calidad de producto y cambió a tu marca? Bueno, no es que yo me quiera creer mucho, pero cuando uno prueba mi yogur, cuando alguien prueba mi yogur, es diferente, es una cosa, es una crema, no tiene mucha acidez. Y incluso hay personas que tienen problemas de lactosa y de caseína, que son intolerantes, y que comen mi producto sin problema. Wow. Entonces, mi teoría a veces es que no es la caseína y no es la lactosa, son los químicos. Ya. Es lo que yo creo. Yo respeto a todo el mundo su trabajo y cada quien tiene su visión. Pero nuestra visión es eso, que tú puedas tener un producto, como te digo, que no te haga daño, que no te afecte tu microbiota, que te sientas bien. Y por último, ¿hacen delivery o no? Sí, tenemos delivery, tenemos un equipo de delivery y pueden pedir cuando quieran. Genial, genial. Ya saben, pueden verlos en redes sociales, pueden pedir su delivery. Ahora vamos a una pausa y regresamos con algunos de los momentos difíciles de la empresa y qué hicieron al respecto. Pronto regresamos con Creando Ando. Usted está viendo Creando Ando. Y llegamos al momento en el que vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿ok? Sabemos que no todos los negocios es fácil, también hay momentos de dificultad que nos ayudan a crecer claramente, pero que no son fáciles de procesar. Cuéntanos uno de los momentos más difíciles que has experimentado con FitGreek. Bueno, yo pienso que cada vez que uno va a un siguiente nivel, porque yo voy a niveles, o sea, llegué a este nivel, tengo que al que sigue. Por ejemplo, cuando se nos dio la oportunidad de mudarnos a la nueva planta, que es una de nuestras propiedades, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, el miedo de cómo voy a hacer, de dónde saco para poder hacer, porque hacer una planta es costoso. Ya. ¿Cómo voy a comprar más ganado? ¿Cómo voy a hacer una lechería? O sea, el cómo no los tenía. Fue ahí donde, con mucho miedo, porque yo le digo a los emprendedores que hay que tener miedo. Si no tienes miedo, es que no es suficiente. Pero hay que tener miedo, ¿me explico? Y yo también digo que no es muy positivo, pero es cierto que a veces crecer duele. Duele porque tienes que tener la valentía de querer hacerlo y cómo lo vas a hacer. Entonces, cada reto, cada paso es eso. Es un proceso que a veces duele un poco, pero vale la pena. Ya. ¿Me explico? Y para las personas que a veces piensan en escenarios como muy tristes o que no se atreven por el miedo a lo que puede pasar, si vemos de forma realista, ¿cuáles son esas dificultades que tú experimentas? ¿Qué podrías decir tú? ¿Es un tema de estrés? ¿Es un tema de que de repente sacrificas horas de sueño? ¿O cómo se ve eso en Bueno, verdad? yo también digo eso. Si tu sueño no te quita el sueño, no es suficiente. Yo le llamo noches de pensadera. O sea, tú te despiertas y comienzas y que, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Bueno, puede que sí. Y el cerebro puede ser tu mejor amigo, pero puede ser tu peor enemigo. Entonces tienes que
trabaja tu cerebro. Yo hago mucho deporte porque me sirve, porque me hace que se me aclaren las ideas que a veces tengo miedo. Claro. Y lo otro que yo siempre le digo a un emprendedor es que se tira al precipicio. Es como tirarte a un precipicio, es como que me tiro o no me tiro, ¡tírate! Tírate porque Dios va a tener un paracaídas para ti y vas a bajar lentamente porque Dios te va abriendo caminos. Claro. ¿Y finalmente cómo resolviste? Yo hice una gestión bancaria con mucho miedo, pero había que hacerlo porque eso es crecer. Claro. Tomó un poco de tiempo, hicimos una estrategia juntos, de ahí salieron las vaquitas, de ahí salió la lechería y muchas cosas que se dieron en ese crecimiento, en ese siguiente nivel. Genial. Ahora, para los que nos escuchen y sienten ese miedo, tú dices tírate, ¿ok? Pero ¿de qué otra forma, además de lanzarse, se pudieran preparar? O sea, digamos a nivel mental, a nivel de herramientas, a nivel de equipo. ¿Cómo tú te preparas para lanzarte y sabes que tienes todo lo que necesitas? Bueno, yo siempre digo que hay que tener mucha disciplina, persistencia, resistencia. No es una carrera de velocidad, es de resistencia. No hay que ir rápido. O sea, y a veces uno cree, Paco, que se te cerró una puerta, pero Dios te tiene una más grande. Entonces tienes que tener fe. La fe para mí ha sido, yo me acuesto con Dios y yo aprendí a no pedir, sino a agradecer. Bellísimo. Me explico, yo no le pido a Dios. Y yo siempre digo a la gente, que yo no sé si me dirán y que esta que se cree, que yo soy la hija de un rey. Y como yo soy la hija de un rey, mi rey me consiente. Y a veces me manda cosas que yo no estoy lista. Pero bueno, Dios es maravilloso conmigo y yo siento que soy una mujer afortunada y tú has visto a mi mamá, que siempre está conmigo, mi hijo. O sea, yo soy una mujer afortunada. O sea, el cambio que me dio Dios, porque Dios me obligó a salirme del hotel para hacer esto. Si no hubiera sido así, no sé. Sí, ese empujoncito que Dios dice, bueno, ahí tienes un sueño, ahí tienes unas herramientas, vamos a ayudarte. Exacto, ¿no? Y eso es que me tiro al precipicio. Un último tip para ese emprendedor que quiere arrancar. ¿Qué le dirías? Que arranque. Que no todo tiene que ser perfecto. A veces tú dices, no, porque es que me falta tener una máquina para, no sé. Arranca. No todo tiene que ser perfecto. Arranca. Lo importante es arrancar. Y para la gente que piensa que la plata es un obstáculo, por ejemplo, ¿qué les dirías? Bueno, lo tienes que superar, tienes que buscar las herramientas. Hay muchas herramientas hoy en día que tienes para hacer lo que quieres hacer. Pero tienes que arrancar, tienes que sentarte, tienes que hacer un proyecto, saber, como te digo, yo funciono mucho con los niveles. O sea, yo llegué a este nivel, ya voy por el que sigue. Claro. Y así, y tengo mis niveles muy avanzados, como te dije hace algún momento, ¿no? Claro. O sea, ya yo tengo mi película muy avanzada, pero tienes que ir paso a paso y tienes que arrancar, sentarte a hacer un plan, saber dónde quieres, qué quieres. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, no saltarte los niveles? Si estás en nivel 1, con herramientas de nivel 1, pero quiero jugar nivel 3, o sea, es también importante, por ejemplo, ver dónde estás y agradecer dónde estás y empezar a transformarlo también. 100%, porque tú tienes que saber dónde estás. Y te digo, como lo acabamos de hablar, a veces Dios te empuja del nivel 1 al nivel 3. ¿Y qué te toca hacer? Pararte bonito y ver cómo lo vas a hacer. Noche de pensadera, pensar, pero hay que hacerlo. O sea, no hay que tener... hay miedo, como te dije también. Tiene que haber miedo, porque si no, no es suficiente. Ahora, y es un voto de confianza de Dios también, porque si te da eso es porque puedes pararte bonito. Y a veces uno cree que no está listo y Dios te tiene preparado hace rato. Te estaba preparando para ese momento, ¿sabes? Genial. Oye, qué bella la entrevista. Me encantó conocer tu finca, a tu familia. Gracias a ustedes. Y quiero que sepas que todos los que ven esto de alguna manera van a resonar con alguna parte de la entrevista. Claro. Gracias por recibirnos nuevamente. De eso se trata. Y a los que nos están viendo, que tienen miedo, que de repente no se atreven, atrévanse a ver sus oportunidades, agradezcan lo que tienen enfrente y vayan con todo, que Dios sostiene sus planes. Así es. Hasta la próxima. Chao. Creando Ando, el espacio para el emprendimiento.